Cuando el mundo duerme y todo parece en silencio, hay un susurro que no pertenece al tiempo. Es un eco que atraviesa siglos, una caricia invisible que toca el alma sin tocar la piel. Es el aliento de Dios. No un aire cualquiera, sino el mismo aliento que en el principio hizo danzar el polvo y lo convirtió en hombre. Ese aliento aún sopla, pero pocos lo escuchan, pocos lo buscan, pocos lo respiran. Hijo mío, hija mía, tú que estás cansado, tú que finges que todo está bien mientras por dentro te preguntas si Dios aún te mira, escucha, escucha con el alma, porque este es un llamado, no es una idea ni una enseñanza, es un despertar. Y no para acusarte, sino para recordarte quién eres. Porque hay 5 dones divinos que fueron sembrados en tu bautismo, regados en cada Eucaristía, fortalecidos en cada confesión sincera, pero ahora se están perdiendo. No porque Dios los haya retirado, sino porque hemos cerrado las manos, porque hemos dejado de respirar con Él. Vivimos en un mundo que ha aprendido a correr, pero ha olvidado cómo detenerse. Un mundo que grita, pero no escucha, que acumula, pero no adora, que produce, pero no contempla. Y en ese ruido, en esa velocidad, se nos escapan los dones más sagrados, como agua entre los dedos. ¿Y sabes cuál es el primero que se pierde? La conciencia de la presencia de Dios. Oh, cuánto llora el cielo cuando un hijo de Dios vive como si estuviera solo, cuando camina entre muros, pantallas, pasillos y compromisos sin detenerse a mirar el rostro del Padre. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20 dijo el Señor. Pero ¿quién lo recuerda al despertar? ¿Quién le da el primer pensamiento del día? ¿Quién lo nombra antes de encender el teléfono, antes de abrir el correo, antes de correr al trabajo? No se trata de saber que Dios existe, se trata de vivir como si realmente está contigo en tu habitación, en tu respiro, en tu cruz. La presencia de Dios no es una idea, es un fuego. Es una certeza silenciosa, es ese temblor del alma que te dice, no estás solo. Y cuando se pierde ese don, el alma se enfría, se apaga, se dispersa y entonces comienzan a derrumbarse los demás. El segundo don que muchos pierden es el deseo de santidad. Oh, cuántos cristianos viven sin aspirar al cielo. Como si la eternidad fuera un concepto lejano y no el destino por el cual fuimos creados. La santidad se ha vuelto una palabra antigua, como si fuera solo para monjas, frailes, místicos. Pero el Espíritu Santo grita dentro de ti, sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. Ser santo no es ser perfecto, es ser totalmente de Dios. Es vivir con el alma desnuda y el corazón abierto. Es decirle al Señor cada mañana, tómame, transfórmame, hazme tuyo. Pero hoy muchos han dejado de pedirlo. Han hecho las paces con la mediocridad espiritual, con vivir más o menos bien. Sin pecado grave, sí, pero también sin fuego, sin hambre de Eucaristía, sin temblor ante la palabra, sin lágrimas por los pecados, sin asombro ante el sagrario. Así se pierde el deseo de santidad, no por rebelión, sino por indiferencia. Y sin ese deseo, el alma comienza a construirse una casa sin ventanas, habita en lo cómodo, repite oraciones pero no ama, va a misa pero no escucha, perdona pero no olvida, y el cielo se vuelve un rumor lejano en lugar de una promesa ardiente. Pero tú
tú fuiste hecho para más. El tercer don que se desvanece es el don del silencio interior. No hablo del silencio de no hablar. Hablo del silencio que se abre como un espacio sagrado dentro del alma, donde Dios habla, donde Él forma, donde Él sana. Pero en el corazón moderno hay ruido, ruido incluso en la oración. Hay prisas disfrazadas de piedad, hay fórmulas sin escucha, hay peticiones sin rendición. Y entonces Dios se queda a la puerta esperando ser invitado al centro. El silencio interior es el pesebre donde nace la voz de Dios. Es el desierto donde el Espíritu guía. Jesús mismo se retiraba a orar en soledad, no porque necesitara alejarse del mundo, sino para sumergirse en el corazón del Padre. Pero hoy el alma moderna le teme al silencio. Le teme porque en él no puede distraerse, porque allí la verdad aparece, allí la herida habla, allí el Espíritu susurra: vuelve a casa, hijo mío, hija mía, respira, no con los pulmones, sino con el alma, porque el cuarto don que se pierde es la capacidad de asombro, asombro ante el misterio, asombro ante el pan convertido en cuerpo, asombro ante el perdón que borra incluso lo que tú mismo no puedes olvidar. El asombro es la flor de la fe, es la adoración que nace no del deber, sino del amor. Pero cuando todo se vuelve rutina, el asombro se marchita. Ya no hay lágrimas al comulgar, ya no hay estremecimiento ante el crucifijo, ya no hay silencio ante el Santísimo. Hemos aprendido a asistir pero no a adorar, a participar pero no a postrarnos, y sin asombro el corazón se vuelve espectador. Mira pero no entra, toca pero no se deja transformar. Y así llegamos al quinto don, el más frágil, el más olvidado, el más glorioso, el fuego del amor divino. No el amor romántico, no el sentimentalismo. Hablo del fuego que ardía en el corazón de María al pie de la cruz, del fuego que hizo cantar a Pablo en la cárcel, del fuego que llevó a los mártires a ofrecer su vida sin odio, ese amor que no es humano, sino infundido, el amor que todo lo espera, todo lo soporta, todo lo transforma, el amor que viene del Espíritu Santo como llama viva. Pero ese amor hoy se apaga porque se sustituye con lo funcional, con el voluntarismo, con las obras sin intimidad, con el hacer cosas para Dios en lugar de ser con Dios. Y entonces el corazón se enfría y las manos ya no arden y la vida cristiana se vuelve pesada, estéril, sin gozo. ¿Cuántos sirven en la iglesia sin alegría? ¿Cuántos predican sin oración? ¿Cuántos aman sin dejarse amar? Pero aún hay esperanza, porque el aliento de Dios no se ha retirado. Sopla aunque tú no lo sientas, te rodea aunque tú no lo veas, está esperándote en lo profundo como un pozo sellado que aún guarda agua viva. ¿Quieres recuperar estos 5 dones? Entonces detente. Deja que el aliento de Dios te alcance. No corras, no expliques, no intentes dominarlo. Solo respira como al principio, porque allí comienza todo. En dejarse respirar por Dios, no necesitas entenderlo, solo necesitas volver al primer amor, volver al silencio, volver al sagrario, volver a la palabra, volver al aliento. Y cuando lo hagas, escucharás algo, no con los oídos, sino con el alma.
una voz antigua, familiar, ardiente como llama y suave como viento. Una voz que dice: hijo mío, hija mía, no has perdido nada que yo no pueda devolverte multiplicado. Pero esa restauración comienza en un lugar oculto, y ese lugar lo encontrarás en el próximo paso, cuando el aliento de Dios no solo te rodee, sino que te habite. Cuando el alma se abre, aunque sea un poco, Dios entra como viento, pero se queda como fuego. No un fuego que consume, sino que purifica. No un fuego que arde para destruir, sino para dar forma, como el alfarero que hornea su barro. En ese fuego vive la respuesta a una pregunta que muchos evitan: ¿cómo se recuperan los dones divinos que hemos perdido? No basta desearlos, no basta llorar su ausencia. Hay un camino, y ese camino comienza con algo tan sencillo y tan temido: dejarse amar. Sí, hijo mío, hija mía, todo parte de ahí, no de cuánto oras, ni de cuánto haces, ni siquiera de cuán fuerte crees. Parte de cuánto te dejas amar. Porque cuando el alma se rinde al amor de Dios, los dones regresan solos, como aves que reconocen su nido. Pero si el corazón se encierra en la autosuficiencia, en la culpa o en la frialdad, entonces el aliento no puede entrar. Y si no entra, no puede encender. Dios no impone su amor, lo ofrece, como un amanecer que espera ser visto, como una llama que no exige pero invita. Así es el Espíritu Santo. Un caballero divino que no entra por la fuerza, pero que cuando es bienvenido transforma todo. Ese amor, cuando es acogido, despierta el primer don, la conciencia de la presencia. De pronto ya no estás solo en la habitación, ni en la enfermedad, ni en el miedo, ni en la duda, porque sabes que hay unos ojos que te miran siempre, un corazón que nunca te abandona, un Dios que camina contigo en la sombra y en la luz, como el caminante de Emaús, silencioso, paciente, esperando que lo reconozcas al partir el pan. Y es entonces cuando nace la llama del segundo don, el deseo de santidad, ya no como meta inalcanzable, sino como necesidad vital, como el aire que respiras, como el pan que nutre, no porque seas digno, sino porque lo necesitas. Porque solo siendo santo podrás amar como fuiste creado para amar. Porque solo siendo santo podrás ver a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5. Pero ¿cómo desear la santidad en un mundo que se burla de lo sagrado? ¿Cómo anhelarla cuando incluso dentro de la iglesia se prefiere lo cómodo, lo light, lo socialmente aceptable? Ahí es donde el fuego debe encenderse más fuerte, porque la santidad no es huida del mundo, sino inmersión en el corazón de Dios para transformar el mundo desde dentro. La santidad no es aislamiento, sino comunión. No es moralismo, sino transfiguración. Y solo el fuego del Espíritu puede hacer eso en ti. No tus fuerzas, no tus planes, solo Él. Pero el Espíritu necesita espacio, y ese espacio se llama silencio interior. Aquí se despierta el tercer don, el más ignorado, el más temido. Porque en el silencio Dios habla, pero también revela. Revela tu verdad, tu herida, tu pecado, tu orgullo, pero también revela su ternura, su compasión, su paciencia.
En el silencio, el alma deja de hablar y comienza a escuchar. Y entonces descubre que muchas de sus preguntas ya tienen respuesta, pero estaban cubiertas por el ruido. Silencio no es ausencia, es presencia profunda. Es el lugar donde María meditaba todo en su corazón. Es el lugar donde Jesús oraba de madrugada. Es el lugar donde San José soñaba con los ángeles. El silencio no es pérdida de tiempo, es el tiempo donde se gana todo. Pero para entrar allí debes dejar atrás tus distracciones, tus argumentos, tu necesidad de controlar. Y cuando entras, algo cambia, porque desde ese silencio comienza a brotar de nuevo el cuarto don, el asombro. El alma se vuelve como la de un niño, se maravilla ante lo simple, llora ante lo pequeño, agradece por lo que antes consideraba normal. Ya no se aburre en misa, ya no repite el rosario como un deber, ya no entra al templo como quien entra a una sala de espera. El asombro convierte lo cotidiano en sagrado. Vuelve a encender la Eucaristía como un milagro, no como una rutina. Te hace temblar de amor ante el sagrario, te hace cantar sin música, te hace llorar sin tristeza, porque sabes que Dios está allí, no como símbolo, sino como realidad viva. Y entonces se manifiesta el quinto don, el más alto, el más dulce, el más exigente, el fuego del amor divino. No un amor genérico, no un amor teórico. Hablo del amor concreto que se dona sin reservas, que perdona sin condiciones, que ama al enemigo, que abraza la cruz, que bendice al que persigue, que da la vida. Ese amor no nace de ti, no puedes producirlo, solo puedes recibirlo. Es fruto del Espíritu y cuando lo recibes, lo das. Porque el verdadero amor de Dios no se acumula, se comparte, se desborda. Como María en la visitación, como Jesús en el Calvario, como los santos en cada siglo. Pero ese amor también quema, porque purifica, porque no tolera el pecado escondido, el doblez, la tibieza. Te quema, no para destruirte, sino para dejarte limpio, libre, íntegro, para hacerte capaz de amar como Cristo ama. Muchos hoy tienen miedo de ese fuego. Prefieren una fe cómoda, sin exigencias, pero esa fe no transforma, no salva, no sana, es un fuego apagado. Y tú no fuiste hecho para eso, fuiste hecho para arder. He venido a traer fuego sobre la tierra y cómo deseo que ya esté ardiendo. Lucas 12:49 dijo el Señor. ¿Y cómo se enciende ese fuego? Con el aliento de Dios, volviendo a respirar su palabra, volviendo al sacramento de la reconciliación, volviendo a adorar en silencio, volviendo a pedir el Espíritu Santo, no como idea, sino como persona viva. Invócalo, clama por Él, ábrele tu corazón y Él vendrá. Como vino en Pentecostés, como vino sobre los profetas, como vino sobre María, como vino sobre ti el día de tu bautismo, y entonces lo entenderás, no con la mente, sino con el alma. Entenderás por qué has estado tan cansado, por qué sentías que algo faltaba, por qué las oraciones se volvían huecas, por qué servías sin gozo. Era porque los dones estaban dormidos o perdidos, pero ahora comienzan a despertar. Y cuando despiertan, nada vuelve a ser igual. Tu mirada cambia, tu forma de amar, tu relación con el tiempo, tus heridas del pasado,
todo comienza a pasar por el fuego. Y el fuego no destruye, transfigura, pero este despertar es solo el principio. Hay un paso más profundo, un lugar donde el aliento se vuelve palabra, la palabra se hace carne y la carne se entrega en el altar. Allí, en el misterio eterno de la Eucaristía, los 5 dones no solo se restauran, sino que se consuman. En el corazón del templo, cuando el mundo se queda afuera y el alma se postra en silencio, algo eterno ocurre. No es símbolo, no es recuerdo, no es metáfora, es presencia, es misterio, es Dios. Allí, sobre el altar, el aliento de Dios se hace carne. El fuego divino se encierra en un pedazo de pan. El silencio del cielo desciende sobre la tierra y lo que parecía simple arde con la gloria del Cordero inmolado. Hijo mío, hija mía, si has llegado hasta aquí es porque el Espíritu Santo ha tocado algo en ti y ahora debes saberlo. Los 5 dones que tu alma anhelaba no se restauran por tu esfuerzo, se regeneran en el altar. En cada misa, en cada hostia consagrada, en cada comunión digna y adorada, allí la presencia de Dios ya no es solo interior, es total, es real, es Jesús, oculto, humillado, glorioso, esperando entrar en ti. Cuando recibe la Eucaristía con fe viva, el primer don, la conciencia de su presencia, se enciende como una llama que nunca se apaga. Porque ya no es solo que Dios esté contigo, es que Dios está en ti, no como visitante, sino como esposo, como fuego que habita el templo de tu cuerpo, como brasa viva que toca tus entrañas y las purifica desde dentro. Es entonces cuando comprendes que no estás hecho para cargar a Dios desde fuera, sino para ser morada suya, sagrario viviente, lámpara encendida. Y en ese instante el segundo don resurge como un río que rompe el hielo, el deseo de santidad. Porque ¿cómo no anhelar la santidad cuando el Santo de los Santos se ha unido a ti? ¿Cómo no querer limpiar cada rincón del alma si allí mora el Rey de Reyes? La santidad ya no es un deber, es una necesidad. Es la única forma de corresponder al amor que se te ha dado sin medida. Pero para custodiar ese amor necesitas el tercer don, el silencio interior. Porque el alma que comulga sin silencio pronto se dispersa, se enfría, se distrae. En cambio, el alma que guarda silencio después de la comunión escucha el latido del corazón de Jesús dentro del suyo. Escucha la voz que no condena, sino que consuela. Escucha la ternura del buen pastor que sana heridas, que renueva promesas, que transforma el alma sin palabras. Ese silencio es sagrado, no es ausencia, es adoración pura. Es la nube que descendía sobre el arca, es el velo rasgado del templo, es el abrazo invisible de un Dios que se ha quedado pequeño para estar contigo. Y entonces, cuando el alma se sabe amada, cuando se silencia, cuando acoge el cuarto don, florece sin esfuerzo el asombro. Un asombro que no se puede fingir, que no nace de la emoción, sino del espíritu. Un asombro que te hace caer de rodillas, no porque alguien te lo diga, sino porque el alma no puede hacer otra cosa ante tanto amor. Ya no se trata de entender la misa, se trata de temblar ante el misterio, de llorar al decir amén, de arder al elevar la mirada hacia la hostia, porque sabes con una certeza más fuerte que la razón que allí está Él, vivo, entero, amándote, esperándote. Y así como en Pentecostés,
como en el Jordán, como en el cenáculo, el quinto don desciende, el fuego del amor divino. Ese amor que lo cambia todo, que ya no es teoría, ni doctrina, ni palabra, es persona, es Jesucristo, amándote desde dentro, enseñándote a amar como Él, perdonar como Él, servir como Él, morir a ti mismo como Él. Ya no amas por deber, amas porque ardes, porque el fuego te ha poseído, porque ya no puedes vivir sin amar, porque ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Gálatas 2:20. Ese fuego no terminará en esta tierra, se consumará en la eternidad. Pero desde ahora, si vives en gracia, si custodias los sacramentos, si habitas en la palabra, ese fuego te acompañará en cada paso, en cada noche oscura, en cada cruz, y te sostendrá. Porque lo que has recuperado no son solo 5 dones, es la vida misma de Dios en ti. Hijo mío, hija mía, no te vayas igual, no regreses a la rutina, no apagues lo que Dios ha encendido. Ve al sagrario, comulga con reverencia, haz silencio, deja que el aliento de Dios se vuelva fuego en ti. Porque hoy los dones que habías perdido han comenzado a resucitar y lo harán completamente si tú se lo permites. Ahora respira, no con los pulmones, con el alma, porque en ese aliento Dios sigue creando. Epílogo de paz. Señor Jesús, que soplaste sobre tus apóstoles el espíritu de vida, sopla también sobre nosotros. Devuélvenos los dones dormidos. Despierta en nosotros el deseo de ser tuyos del todo. Enciende nuestro corazón con tu fuego. Enséñanos a vivir con asombro, a orar en silencio, a amarte con santidad. Y cuando recibamos tu cuerpo en la Eucaristía, haz que nunca lo tomemos como costumbre, sino como el milagro eterno del amor que se da hasta el extremo. Amén.